Para comenzar esta aventura, David salió desde Basel, Suiza, y yo desde Hermosillo. Nos quedamos de ver en la Ciudad de México y este es el primer destino de varios que visitamos en el país. Buenos días, ahorita lo que vamos a hacer es ir como de turista al zoológico. Nosotros por estrategia de ubicación nos quedamos en Roma Norte, pero les puedo recomendar la Colonia Condesa, Polanco, toda esa sección alrededor del Parque de Chapultepec. Las considero ideales y seguras si es que vas por primera vez a la CDMX. Esta ciudad es enorme y puedes considerar este video como parte de guía de lo que puedes hacer si vas por unos días. En esta ocasión nosotros quisimos caminar desde la Roma Norte hasta el Castillo de Chapultepec. Paramos también por ahí por el Ángel y la verdad es un lugar que les recomiendo mucho, tanto sea de día como de noche visitarlo. Siento que tiene su magia única. Pueden encontrar espacios específicos donde les dan información para el turismo y les pueden dar un mapa. También toda esta avenida es muy linda para ver, a veces tienen diferentes exposiciones. Miren qué padre se ve, cómo crearon tan padre esta ciudad. De que el ángel directo, grandes edificios, patitas y luego el gran panda de la entrada. Y si ven un panda es que ahí es. Solamente quiere mostrar su mano. No quiere mostrar su cara. Ya sea o no que vayas a visitar el zoológico, tienes que venir sí o sí al bosque de Chapultepec. Este es un parque con 4 secciones en las cuales vas a encontrar muchas cosas. Una tradición súper cool es estos changuitos, usarlos en la cabeza. Los venden desde 20 pesos, súper baratos, y puedes encontrar muchos snacks y comidas por acá. Más adelante en el video vas a ver que lo visitamos de regreso, pero para ir a otra sección muy cool de acá. Y ya, triste historia, ya nos vamos porque pues ya empezó a chispear. Pero miren cómo se ve este cielo. Todo hay aquí, la verdad. Fruta, dorilocos, refrescos preparados, que esto sí lo quiero probar antes de irme. Buenos días, otro día aquí en la Ciudad de México. Vamos a ir ahora a experiencia local y vamos a ir al Tianguis La Lagunilla. Espero que todo salga súper bien, que yo siento que aquí el universo nos va a dar muchas sorpresas lindas, curadas. Vamos caminando para tomar el Metrobús y de ahí el metro. Según hacemos como media hora. Bueno, ya estamos aquí adentro del metro, bueno, del Metrobús, perdón, que son estas estaciones cuando vean como unas tipo casitas, bueno, no casitas, como unos edificios medio altos que no tocan el piso. Es donde se toma el Metrobús. Por lo general la señalización es roja en el Google Maps. Nosotros vamos a ir ahorita en dirección a Buenavista o Indios Verdes, que es este lado, que sería, si quieren ya ir para el lado como sur, sería tomarlo del otro lado, simplemente. Lo que les quería enseñar también es que pues aquí se tienen que fijar muy bien en la parte de arriba donde dice qué sección pueden tomar, porque esta es mixta, pero también existe la sección que es para solo mujeres, que por lo general es rosita. Vamos de regreso porque parece que nos equivocamos. Bueno, nos fuimos una de más. Igual vamos a caminar para acá, pero aquí siento que es más retirado. Estamos aquí en el tianguis, pero estamos como en la parte del principio y encontramos esto de cochinita. David estaba soñando con la cochinita, le encantó. Entonces estamos aquí sentados. Se supone que están como en 30 y 25 los tacos. Nos dieron taquitos y panuchos, que parecen lo mismo. Creo que es un panucho y un taco. Un panucho y un taco. Está súper bien. Le encantó el agua de horchata a David. Sabe como más a vainilla, entonces le gustó más porque a él le encanta vainilla. Nos pedimos más porque la verdad están muy buenos. Y pues ya el David ya probó esta, ya probó todas. Miren, ya estamos al principio, pegado a Garibaldi, y tienen ropa de Barbie. Bajamos solamente 2 paraditas. Los lunes no abren la mayoría de museos aquí en la Ciudad de México. Hay unos cuantos que sí, como el Soumaya, pero la mayoría no abren. Entonces sí, miren, aquí te estará en el frío. Estamos caminando para el Zócalo, pero encontramos aquí muy bonito esta iglesia con una hermosa entrada de colores. Ya saben que el universo siempre funciona así, como les dije, nos está regalando muy bonitos lugares, vistas y seguros. Igual, más que nada, pues ya andamos con nuestras precauciones, pero la verdad todo bien. Hay ambiente muy familiar, y como es periodo vacacional de la escuela y todo eso, por eso es que hay tanta gente.
al Zócalo. David dice que está súper grande y ya está lloviendo, o sea, ahora sí ya están cayendo las gotas grandotas. El Zócalo capitalino o Plaza de la Constitución, como es llamada oficialmente, es uno de los lugares más importantes de la Ciudad de México. Aquí pueden encontrar alrededor diferentes cosas que hacer, lugares, espectáculos, restaurantes, museos, que yo siento que es una de las imperdibles de visitar la Ciudad de México. Por las noches es iluminado y se ve precioso. Un desastre. Al final no pudimos ir al lugar donde queríamos ir. Buenos días, primero que nada. Queríamos ir a las grutas, pero salió mal. Entonces ahorita, como ya estamos aquí en la Central del Norte, vamos a ir a la Basílica porque queda cerca, como 20 minutos en transporte público. Este tren que es el Politécnico. El metro, ahí está, miren, si se ve la ruta 6, desde ahí se alcanza a ver. Es uno de los recintos religiosos más visitados en el mundo. Alrededor de 17 y 20 millones de personas lo visitan al año. Fue interesante y diferente visitar este lugar. Te lo recomiendo mucho si eres una persona religiosa. Esta casa museo estilo porfiriano es una de las sedes del Museo Soumaya. La verdad está muy bonita, no está tan grande, la puedes recorrer en poco tiempo, pero sí fue uno de los lugares en donde me sentí más incómoda porque los guardias te están observando. Por eso no les pude grabar tanto de la casa. Es la línea 7 del Metrobús, la cual tiene este recorrido que la verdad es impresionante. Es como si hubieras pagado un turibús, pero mucho más barato. Yo te recomiendo que te subas al segundo piso para tener las mejores vistas. Al principio de este video comenté que el Bosque de Chapultepec tiene muchos lugares, que está dividido en diferentes secciones. Pues nosotros visitamos el Museo Nacional de Antropología, que se encuentra en la sección 1 del bosque. Este museo es muy importante y recibe más o menos 2 millones de personas al año. Bueno, el año pasado cumplió ese récord. La verdad me encantó porque tiene más de 21 salas de exposiciones que son fijas, pero también tiene exposiciones temporales. Yo te recomiendo que visites la página oficial porque ahí te dan información extra si hay unas exposiciones especiales y toda esa información. Aquí está, al fondo pueden ver la famosa calendario que cuando ves videos de este museo te lo enseñan. Impresionante, es enorme, plebes. En el video tal vez se vea pequeñito, pero es una estructura muy grande y muy importante. Y es de la que la mayoría viene a ver, a observar. Tiene un detalle perfecto. Ya nos agarró la lluvia, yo creo que vamos a ver una exposición o máxima 2 y de ahí nos vamos, pero ya no tengo batería, pero me encantó venir aquí y traerlos un poquito. Qué rico, un esquite. Pero yo creo que ya nos vamos a ir para la casa porque ya va a llover, o sea, está así, mira, a punto de llover. Yo creo que vamos a tomar el mismo regreso y la verdad se me hizo que es un gran plan. Nosotros fuimos afortunados porque tocó que estuviéramos para el último miércoles del mes en la Ciudad de México y durante todo el año este último miércoles del mes se llevan muchísimas exposiciones en todos los museos de la Ciudad de México y la entrada es gratis y ofrecen unos espectáculos que normalmente no encuentras cuando los visitas de día. Además abren sus puertas en un horario que normalmente no están abiertos, pero eso sí, si eres una persona que se engenta, tal vez esto no sea para ti porque muchísima gente asiste a estos eventos. Se ve muy mágico de noche, ya sin la lluvia, por supuesto. Qué hermoso se ve la torre. Ya aquí en la esquina tomamos el metro y pues para la casita. Pero encontramos cosas muy curadas por todo todo este camino. Había una fiesta en un kiosco, de todo un poco pues. Yeah. Oh my god. Tenía miedo de que se comiera mi croissant. Pero ya saben, ellas están muy atentas de que es comida. Aquí, mira. Aquí anda.
se sube así como si quiera, o sea, no vamos a poder comer aquí definitivamente. Estamos aquí en el laguito del Chapultepec. Mañana todavía nos quedamos, pero vamos a ir a Hidalgo, a Tolantongo. Miren, por fin ya pasamos y estamos subiendo después del mini break que hicimos. Tomamos agua rápido porque no te permiten la entrada de agua. En la entrada te revisan tu mochila y pues toda la comida se queda ahí. No es tan tarde, son como las 10 de la mañana, entonces... Y está como que así en pendiente, miren, como que va subiendo. En cuestión de visita de museos, yo recomiendo ir entre semana y tratar de ir lo más temprano posible para evitar tanta gente en estos lugares. Y ya después que unos 10 minutos subiendo sin parar o menos, ya está aquí la entrada. Así luce desde los aires del castillo de Chapultepec. Este castillo es muy importante en la historia de México. Varios acontecimientos importantes ocurrieron aquí y es el único castillo en el continente que fue ocupado por virreyes y emperadores. Miren qué bonito, ahorita no hay tanta gente, así es que pueden encontrar las locaciones casi vacías. Yo estaba muy emocionada en esta visita porque jamás había estado en el castillo. Me gustó bastante la experiencia, recorrer todos estos lugares imaginándome la vida de las personas que estuvieron ahí. Sí te recomiendo que te des tu tiempo para poder recorrer todas las instalaciones, ya que sí es bastante grande. Y miren qué hermosa, tremenda vista tenemos desde aquí, desde el castillo, desde los balcones. Miren la bandera de México, aquí está. El ángel se alcanza a ver desde aquí el ángel. Oh my god. Y ahora estamos viendo cómo eran por dentro el castillo, que tenía elevador, que tenía su sala para hacer negocios sin mujeres, donde fumaban, tomaban. Tan así de impresionante se ve el castillo desde las afueras. Y ahorita estamos como en la zona donde están las estatuas de los niños héroes, que son muy importantes en nuestra historia. Aunque hay ciertas teorías conspirativas, comenta aquí qué tú opinas acerca de ellos. Pero sí, vamos a ver qué más podemos ver en el segundo piso de este hermoso castillo museo. Las vistas desde arriba son impresionantes. Imagínense, esto fue principalmente creado para ser una casa vacacional, pero con el paso de los años logró hacer ahorita lo que es un museo, pero también fue un lugar de militares, fue casa de otros virreyes, de los presidentes, el primer arbolito Navidad en México, el primer lugar en tener un observatorio astronómico. Realmente este castillo tiene muchísima historia que contar. Miren, ya si vienen más tardecitos, son como las 12. Ya se está acumulando la gente. Y más que nada porque aquí arriba te revisan por segunda vez. Abajo te revisan, pero aquí te vuelven a revisar y son más estrictos. David caminando rápido. La gente se está dejando venir. Miren la fila. Este museo definitivamente fue uno de mis favoritos. La arquitectura de aquí es impresionante y las salas, las exposiciones muy buenas. Chequen las páginas de internet donde les viene toda la información acerca de las exposiciones y talleres. Ojo, este museo y el que viene a continuación quedan en la misma zona que es cerca al Zócalo, pero sí están un poco alejados de Chapultepec para que tengan a consideración. Si te encantan los perfumes, definitivamente tienes que venir a este museo. Es bastante pequeño, pero supieron aprovechar realmente las instalaciones. Es muy interactivo y aprendes bastante de la historia del perfume. Y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de visitarlo. Y pues ya se me está acabando la pila de la cámara, no sé si me quede, pero pues con esto nos vamos a despedir de esta hermosa ciudad y nos vamos a ir a otro lugar súper padre en Hidalgo, pero pues ustedes nos van a ver. Y de aquí después nos vamos a ir para Guanajuato. Pero me encantó estar aquí una semana, 10 días, perdón, fue muy grato. Y por si alguien se preguntaba, este fue el Airbnb donde nos quedamos. La verdad yo sentía que estaba como en la casa de una tía porque era como muy hogareño. Se notaba que normalmente vive ahí alguien. Si hubieron unos detallitos como el agua que nomás no salía caliente, pero sí lo pudiera recomendar en aspecto que es amplio, tiene todo lo que necesitas, cocina, tele, tiene bastantes
comodidades y no nos salió tan caro a pesar de la zona y por los días. Normalmente si te quedas más días de una semana o más que una semana te hacen descuentos en la página. Y para ser honestos sí pasamos bastante de las tardes porque era temporada de lluvias en la Ciudad de México, entonces si se dieron cuenta por eso no alcanzamos a hacer más actividades. Una de mis partes favoritas era como el tipo jardín que había afuera. La Ciudad de México es una de mis ciudades favoritas en el mundo. Me gustó mucho poder estar aquí, aprendí demasiadas cosas en este viaje, tuve muchas vivencias y muchas anécdotas, así es que sí te recomiendo que la visites por lo menos una vez en tu vida. Vas a aprender bastantes cosas, vas a descubrir un mundo diferente. En los próximos días van a estar viendo mis recomendaciones en comida y qué otros lugares cerca de la CDMX pueden viajar mientras están aquí.